En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hoy es un día especial para la Iglesia de Madrid, la Iglesia que peregrina aquí en esta diócesis, en estas tierras. Celebramos la fiesta de San Isidro Labrador, nuestro santo patrono. Y aunque pudiera parecer que es un ejemplo y un modelo ya para nosotros trasnochado y alejado, no lo es. Después, en la homilía, os hablaré de los 5 principales milagros que la tradición atribuye a San Isidro y de cómo cada uno de esos milagros puede y debe iluminar nuestra relación con Dios. Vamos ahora a dar gracias al Señor por su misericordia y pedir perdón por nuestros pecados para de esa manera prepararnos y celebrar dignamente esta Eucaristía en honor de San Isidro Labrador. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti con Cristo. Concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su gozo es la ley del Señor. Su gozo es la ley del Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Su gozo es la ley del Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Su gozo es la ley del Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Su gozo es la ley del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia.
temprana y tardía. Tened paciencia vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Llamamos dichoso a los que tuvieron constancia. Habéis oído, ponderad la paciencia de Jacob, y conocéis el fin que le otorgó el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Así pues, confesaos los pecados unos a otros, y rezaos unos por otros, para que os curéis. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego volvió a arar, y el cielo derramó lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio de la Eucaristía, hoy voy a predicar trayendo a colación los 5 principales milagros que la tradición atribuye a San Isidro Labrador, o más bien por intercesión de San Isidro Labrador, porque ya sabéis que los milagros no los realizan las personas, los realiza Dios, por intercesión de la Virgen María o de algún santo al que la persona necesitada invoca. Los 5 milagros de los que voy a hablar están pintados en la primera arca donde descansó el cuerpo sin vida de San Isidro. Después fue trasladado a otras que supongo que eran más bellas y bonitas, aunque no tenían el mismo significado catequético. Si son verdad o no son verdad los milagros, nos interesa bien poco. Lo importante, como en todo esto, es la moraleja y la enseñanza que tenemos que sacar del mismo. Porque ya sabéis que dentro de lo que es la geografía, muchas veces lo que se cuenta, pues no es del todo verídico. Estamos hablando que San Isidro Labrador muere en el siglo XII. Del siglo XII hasta aquí ha llovido mucho. Las fuentes que recogen la vida de San Isidro, pues unas son más históricas y otras menos fieles a la historia. Muchas veces el que recoge la vida del santo lo hace llevado de tanto cariño y amor que a lo mejor en la pluma se le va demasiado sobre los milagros y escribe más de lo que debía decir. Pero en concreto, ¿cuáles son los 5 milagros que recoge este arca donde estuvo el cuerpo de San Isidro? El primer milagro es el más conocido de todos. Es el milagro por el que el Señor permite que los bueyes aren, guiados por los ángeles, para que el bueno de San Isidro pueda rezar.
porque era tanta la tarea que tenía que hacer que no daba abasto y tenía que cumplir con lo que pues sus jefes, la familia Vargas, le habían encomendado. Y para que pudiera rezar, el Señor se preocupó, porque le amaba y le quería, se preocupó de que los ángeles guiaran a los bueyes para que los bueyes trabajaran mientras San Isidro rezaba. El segundo milagro es el milagro de la olla. Cuenta la tradición que San Isidro estaba cocinando en una olla la comida y que vio a unos necesitados y que como tenía un corazón tan generoso, no se le ocurrió otra cosa más que meter en la olla el puchero de barro que tenía para de ahí sacar comida e ir repartiendo a los necesitados. Y el milagro no es que él compartiera, que es ya un milagro, sino el milagro es que la olla nunca se acababa. Y por más cuencos y pucheros que sacaba el bueno de San Isidro, la olla seguía conteniendo comida, más de la que él había echado en ese puchero, en esa olla. El tercer milagro es el del molino y el grano. Cuenta la tradición que estaba San Isidro moliendo grano en un molino y que vio a unas palomas que estaban hambrientas y que entonces les echaba grano para que pudieran comer. Pero el grano que tenía era más bien poco, porque como va a pasar este año, la cosecha había sido pobre, debido a que las lluvias habían sido escasas. Y sin embargo, el grano no se acababa. Daba para moler y para compartir con esas pobres palomas que estaban hambrientas. El cuarto milagro es el del lobo y el burro. Dice la tradición que un aldeano fue corriendo a San Isidro a decirle: oiga, que hay un lobo muy feroz en esta zona y tiene fama de comerse a los burros. Y entonces San Isidro temió que el lobo se comiera el único borrico que él tenía y pidió al Señor que le privara de esa desgracia y que el lobo pasara de largo y no matara al único burro que él tenía y que lo necesitaba para poder cargar con todos los aperos de labranza. El último milagro, también quizás el más importante, es que el hijo de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza cayó a un pozo y ellos temían que el niño se iba a ahogar y no podían rescatarle. Y entonces los dos, tanto San Isidro como Santa María de la Cabeza, rezaron y pidieron por intercesión de la patrona de Madrid, Nuestra Señora de la Almudena, pidieron al Señor que el niño se salvara. El Señor permitió que el cauce del pozo creciera tanto que el niño flotó y subió hasta el brocal del pozo, donde fue rescatado por sus padres. 5 milagros que recoge la tradición y que vienen pintados en el primer arca que contuvo el cuerpo sin vida de San Isidro. ¿Y qué enseñanza podemos sacar de estos 5 milagros? Porque si ocurrieron o no es lo que menos nos interesa. Lo que nos importa es lo que ellos transmiten. El primero de todos, el milagro de que los bueyes araban, nos habla de que Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y que por lo tanto no podemos guardar a Dios en un cajón y esconderlo durante toda la semana. Y solo sacar a Dios para el domingo. Dios es el Señor. Y porque es el Señor, tiene que ocupar el primer puesto en tu vida. Y estando el Señor en el primer lugar de tu vida, todo lo demás queda en equilibrio. Y tan importante es que el Señor mandó a sus ángeles para que condujeran a los bueyes y San Isidro pudiera rezar. Porque Dios es el Señor, debe tener el primer lugar en nuestra vida. Pregúntate, ¿y qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Utilizo a Dios y solo acudo a Él cuando estoy necesitado? ¿Y cuando creo que no le necesito me olvido de Él? ¿O por el contrario, intento amar a Dios por encima de todo y por lo tanto abro mi corazón al Señor y lucho para que sea Él el que dirija mi vida y guíe mis pasos? Dios no es tu competidor ni lucha contra los tuyos. Al contrario, Dios es el garante de tu libertad y por lo tanto también de la justicia en tu vida.
Y si Dios ocupa el primer lugar en tu corazón, Él iluminará tu conciencia para que seas más generoso en tu casa, para que aprendas a compartir con los demás. Estando Dios en el primer lugar de tu vida, los demás no pierden, al contrario, siempre ganan. Porque en lugar de arrodillarte a tus egoísmos y pequeñeces, te arrodillas ante un Dios que te dice, ama, comparte, ayuda, perdona. Por lo tanto, la primera enseñanza es, Dios es el Señor. Y esto San Isidro lo tenía muy claro, porque sabía que el futuro de la cosecha dependía no solo de su actividad, de su trabajo, sino también de que el Señor cuidara y enviara la lluvia que tanto necesitaba en sus campos. Segundo milagro y segunda enseñanza, el milagro de la olla que no se consumía su contenido por más que San Isidro lo compartía con los pobres. Tenemos que aprender a compartir los bienes, tanto materiales como morales y espirituales, que el Señor nos ha concedido. Porque el Señor nos los concedió para nuestro bien y auxilio, pero también para ayudar a los que pasan a nuestro lado. Y no solo tenemos que compartir cuando tenemos la certeza de que no nos va a faltar. San Isidro no tenía la certeza de que se iba a obrar el milagro de la multiplicación de la comida que había en la olla. Dio porque era generoso y el milagro surgió cuando no se acababa la comida. Comparte. No tengas miedo a dar de lo que tienes para vivir y no de lo que te sobra. Dar de lo que te sobra es dar, pues, de lo superfluo, de aquello que no me exige un esfuerzo ni un sacrificio. Darte tú o dar de lo que tienes para vivir es entregarte, evitar de esa manera ser soberbio, compartir tu tiempo o tus bienes con los necesitados. No des de lo que te sobra, da de lo que tienes para vivir. Tercer milagro y tercera enseñanza, el molino, el grano y las palomas. Hay que tener ojos para ver la necesidad de los demás. San Isidro podía haber molido el poco grano que tenía y no haberse preocupado de las pobres palomas hambrientas que estaban a su alrededor. Pero él tenía ojos de misericordia y de caridad para ver la necesidad de los demás. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por la vida mirando y viendo solo nuestro interés, nuestra necesidad, nuestras preocupaciones, y somos incapaces de salir de nuestra zona de confort y de compartir con aquellos que sufren y están? Oye, que es Cristo que pasa a tu lado, pero tú no lo ves. Sí lo ves, pero no lo identificas. Sí lo ves, pero no quieres complicarte la vida y por eso a veces no levantas la mirada o por eso a veces no te sientes llamado a auxiliarle y ayudarle. San Isidro podía no haber compartido su poco grano con esas palomas hambrientas, pero compartió lo que tenía porque se sabía agradecido, porque Dios le había amado el primero. Dios te ha amado el primero. Comparte tú, como Dios se hizo hombre enviando a su Hijo al mundo por ti, para compartir nuestra suerte y rescatarnos del pecado y de la esclavitud. Cuarto milagro y cuarta enseñanza, el lobo y el borrico. Este es un milagro muy recurrente en la tradición hagiográfica. Ocurre en muchos santos y en distintos lugares y épocas de la historia de la humanidad. Tenemos que pedir. San Isidro pidió al Señor que el lobo no matara a su borrico, porque lo necesitaba. Pidamos, pero solo aquello que es necesario. No pidamos a Dios que nos quite, por ejemplo, la cruz, porque el Señor no te ha prometido que te va a quitar la cruz. No pidamos al Señor que obre un milagro para cosas insignificantes de nuestra vida. Pidamos lo esencial, lo importante. Pide por la fe de los tuyos. Pide por tu santidad. Pide por el bien de los que sufren en el cuerpo y en el alma y no tienen esperanza. Pero no trates a Dios como si fuera el genio de la lámpara de Aladino que le frotas y sale y te ofrece 3 deseos. Pide lo que necesitas de verdad y pide con la confianza de saber que Dios te escucha porque es tu Padre y te ama. Y el último milagro, con su última enseñanza, es el milagro de la sanación, la salvación del niño que había caído en el pozo.
El milagro tiene lugar por intercesión de la Virgen María. Decía San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, que más le valdría quedarse sin pellejo, sin vida, que sin devoción a la Virgen María. Los cristianos a veces somos un poquito necios. Pedimos, pero no solo no pedimos bien, sino que a veces no pedimos por intercesión de quien debemos. Tenemos madre, pero creemos que tenemos madre. España es tierra de María. ¿Cuántas veces y en tantas familias se ha perdido ya la devoción a la Virgen María? Y perdiéndose la devoción a la Virgen María, más pronto, más tarde, se pierde la fe en Cristo. Pero teniendo devoción a la Virgen, poniendo a los nuestros bajo la protección de la Virgen María, todo irá bien. Porque María se preocupa de sus hijos. Porque María, que asumió esa misión al pie de la cruz, cuando su hijo Jesús le dijo, madre, ahí tienes a tus hijos, tiene mucha mano en el cielo. Es la madre del Salvador. Es aquella por medio de la cual se obró el milagro de la salvación del género humano, que es el deseo de Dios Padre. ¿Dejará de tener mano nuestra madre? ¿Por qué no pedimos por medio de ella? San Isidro Labrador y su esposa pidieron la curación y salvación de su hijo por intercesión de la patrona de Madrid. Pidamos a nuestra madre lo que necesitamos. Por intercesión de la Virgen María, no hay nadie que tenga tanta mano y poder de intercesión como la Virgen María. Y termino contándoos, con relación a este último milagro, una anécdota que ocurrió en Lourdes y que tiene que ver con el poder de la Virgen. Yo creo que es verdad, porque ocurrió no hace muchos años. Dicen que en la procesión de las antorchas, que tiene lugar en esa preciosa explanada que hay en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, tenía lugar esa procesión de las antorchas, donde el Santísimo va procesionando y los enfermos y no enfermos encienden sus antorchas, las velas, para iluminar y llenar de luz ese lugar. Y que cuando pasaba el Santísimo, un niño pequeño que estaba en brazos de su madre, pequeño pero con capacidad de hablar, soltó lo siguiente: o me curas o se lo digo a tu madre. La madre, que lo tenía en brazos, intentó taparle la boca al niño para que callara. Y ahí quedó todo. Pero pasados unos días, el niño, que no recuerdo qué enfermedad tenía, se curó milagrosamente. Es que no tenemos fe en la intercesión de la Virgen. Somos hijos de María y hemos de aprender a pedir por intercesión de María los bienes morales, espirituales y materiales que necesitan los que sufren para encontrar el consuelo que Dios quiere darnos. Por intercesión de María todo se logra si es voluntad de Dios. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos instrumento del Señor en medio del mundo. Por nuestras obras de amor y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los que no tienen fe y a causa de las cruces desesperan. Para que encuentren consuelo en el amor que Dios les tiene, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Y pedimos también por intercesión de San Isidro, para que el Señor nos mande la lluvia que tanto necesitan nuestros campos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que el alimento santo que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad, para que a imitación de San Isidro, cuya memoria hemos celebrado, sepamos compartir nuestro pan de cada día con nuestros hermanos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, al celebrar la solemnidad de San Isidro Labrador, quien, cultivando la tierra, trabajó por el alimento que perdura y, apeteciendo el pan de la vida, compartió su pan con los necesitados. Unido a la vid que es Cristo, derramó sobre todo el vino del consuelo y de la alegría. En él nos has dejado la imagen viva de tu Hijo Jesucristo, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Jorge, Francisco Ángel, Francisco de Borja, Luis, Lola y William, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que el alimento que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad, para que a imitación de San Isidro sepamos compartir nuestro pan de cada día con nuestros hermanos que sufren. Por Jesucristo nuestro Señor. Felicidades a todos, porque es la fiesta de nuestro santo patrono. Y vamos a pedir también a la Virgen María que Madrid, que es una ciudad muy distinta a la que conoció San Isidro, él es del siglo XII, y hasta Felipe II, que es el que eleva Madrid a la condición de villa y corte, pues Madrid era un pueblecito muy pequeño e insignificante en la historia de España. Vamos a pedir que nuestro Madrid, tan grande, tan cosmopolita, siga siendo una ciudad con las manos y el corazón abierto a todos aquellos que venimos de fuera y que siendo de otros lugares nos sentimos aquí como en casa. Y eso es fruto de la hospitalidad, del amor a Dios y de la generosidad de los que viven en esta gran ciudad. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Regina Celi, letare,